Por 15 largos años, Elena se había dedicado a escalar la montaña corporativa. Su vida era una máquina de precisión, programada para el ascenso, medida por un salario de 6 cifras y por el prestigio de su nombre. Sin embargo, esa arquitectura meticulosa del éxito se derrumbó con la llegada de una carta. No se trataba de una carta de despido, sino de una herencia inesperada, la hacienda de su padre, don Emilio. Una propiedad rural silenciosa, olvidada a 800 kilómetros de su realidad urbana. Aquella herencia la arrastraba de vuelta a un mundo que creía haber abandonado para siempre. El padre, don Emilio, había sido un enigma durante toda la vida de Elena, un hombre que la envió a la ciudad a los 18 años, garantizando la distancia. La hacienda Esperanza era el último vestigio de esa relación compleja. Su viaje hacia el interior no fue motivado por un deseo de reconectar con sus raíces, sino por la fría imposición del abogado. La propiedad estaba endeudada y debía hacerse vendible. Al llegar, Elena se encontró con una casona antigua e imponente, pero en avanzado estado de decadencia. La verja estaba oxidada y a punto de caer, y el cartel que decía Esperanza sonaba como una burla cruel. Elena estacionó el coche de alquiler frente al portón. Se quitó los tacones, símbolo de su vida anterior, y se calzó unas zapatillas viejas que había arrojado en la maleta por casualidad. Observó el granero en ruinas, inmóvil, absorbida en un largo silencio. Frente a aquellos campos abandonados y paredes agrietadas, la reflexión era inevitable. El espectador, al igual que Elena, dedica su vida a buscar una realización medida por el estatus y el salario. La pregunta central surge con claridad. Si el éxito se mide solo por los logros financieros, ¿puede realmente sostener una vida con propósito? ¿Cuál es la verdadera esencia del trabajo? ¿Las reuniones interminables en un ambiente corporativo, o el esfuerzo físico que, a través del sudor, convierte una semilla en alimento? El campo no pedía una directora ejecutiva, exigía una fundadora. Y fundar allí requería ensuciarse las manos y tener la humildad de aprender desde cero. El primer día en la hacienda fue un ataque sensorial implacable. El silencio era absoluto y ensordecedor. El ambiente olía a moho y a tierra olvidada. El intento de Elena de restablecer la electricidad fracasó. El agua corriente goteaba oxidada. Su teléfono corporativo, un apéndice inseparable de su vida urbana, perdió la señal. Por primera vez en años, estaba completamente incomunicada y sola. La responsabilidad de una deuda colosal recaía sobre sus hombros, sin el apoyo de ningún equipo ni asistente. Elena abrió una caja de fusibles y la encontró infestada de insectos, reaccionando con un grito de susto y frustración. Su falta de habilidad técnica se hacía evidente. El pánico se instaló. La ironía era dolorosa. Su conocimiento en la gestión de grandes presupuestos era inútil para resolver los problemas más básicos. La rabia se dirigía a la situación, a su propia incapacidad y a la idea de que sería más fácil vender la tierra a un especulador. Sin embargo, el campo era implacable en sus demandas, la hacienda moría de sed. Elena debía reactivar la vieja bomba de agua diésel, un motor antiguo que parecía un monstruo de hierro y óxido. Horas de trabajo frustrantes siguieron. Elena intentó desesperadamente entender los manuales viejos y grasientos. Sus uñas se rompían, su cabello se empapaba de sudor. El ego urbano se disolvía, aplastado por el desespero rural. La ejecutiva que decidía el destino de empresas ahora libraba una batalla física y humillante contra un tornillo oxidado. Esa lucha brutal y sencilla era una lección práctica sobre el verdadero valor del trabajo, el que no busca reconocimiento, sino propósito. Al final de su primer día, mientras limpiaba un armario antiguo, Elena descubrió un panel suelto. Detrás de él había una caja de jacarandá, pesada y cerrada con llave. Era el único objeto que parecía tener un peso emocional. La llave, descubriría luego, estaba cosida en el forro de su viejo abrigo de infancia, una pista sutil que solo podía revelarse en el momento y lugar adecuados. Dentro de la caja no había dinero, sino un diario, semillas raras y un fajo de cartas dirigidas pero nunca enviadas, todas escritas por su padre.
El diario de don Emilio revelaba no solo la historia de la hacienda, sino también un gran sacrificio. Había hecho todo lo posible por mantener la tierra fuera del control de un poderoso terrateniente vecino conocido como el Barón de la Soja. La última página contenía un mapa dibujado a mano, indicando la ubicación exacta de un antiguo acuífero cuya explotación podría salvar la hacienda de la sequía y volverla inestimable. Junto al mapa, un aviso sombrío: ese secreto era peligroso y no debía caer en manos del barón. La amenaza era clara. La duda rondaba sobre la identidad del barón, su interés obsesivo por la hacienda y la estrategia de Elena, cuyo camino hacia el agua pasaba justo por la frontera del enemigo. La supervivencia de la hacienda Esperanza exigía enfrentarse a esa sombra del pasado. Con una linterna en la mano, Elena leyó el contenido de la última carta. La lectura revelaba un mensaje sobre el valor del esfuerzo, una súplica de perdón y una exhortación a que se convirtiera en la guerrera que su padre siempre supo que era. La voz del padre, a través de sus palabras, surgía como un catalizador emocional. Impulsada por una mezcla de rabia y determinación, Elena tomó una pala. Su resolución superaba el miedo al campo. Se dirigió al lugar señalado en el mapa, una colina solitaria. El sonido del metal golpeando la tierra era rítmico y firme. Trabajó durante horas bajo la luz de las estrellas. Aquel acto de cavar era penitencia y redención. El esfuerzo físico trascendía la simple búsqueda de agua, era un proceso interior. Cavaba la tierra, pero también el resentimiento acumulado. Fue allí, en medio de ese agotamiento purificador, donde Elena tomó su decisión final e irrevocable: no vendería la hacienda. La reconstruiría, no por obligación, sino por la mujer en la que estaba a punto de convertirse. La semilla de esa elección estaba en sus manos, lista para ser plantada. La reflexión final tras su primer día era poderosa. La mayor herencia no se mide en dinero, sino en la batalla que uno se ve forzado a enfrentar. La herencia de Elena la arrancó de su comodidad para colocarla en el camino de la autenticidad. Descubrió que la tierra, al igual que la vida, solo entrega sus tesoros más valiosos a quienes tienen el valor de ensuciarse las manos y empezar desde cero. La jornada del renacimiento había comenzado. El mapa secreto y la amenaza inminente del Barón de la Soja delineaban su próximo gran desafío. Para quienes se identifiquen con esta búsqueda de algo más real y deseen acompañar cómo Elena usará su estrategia para enfrentar el poder e iniciar su primer cultivo, el siguiente paso será crucial. El día no tuvo compasión del cansancio acumulado. El sol naciente iluminó el polvo y el agujero abierto por Elena, una prueba tangible de su primera batalla contra la desesperación. El olor del pasto cubierto de rocío y el lejano cacareo de las gallinas eran ahora sus nuevos despertadores, reemplazando el molesto tono de su smartphone corporativo, convertido en un simple pisapapeles inútil. Ya no era la ejecutiva decidida en una sala de juntas, sino una aprendiz dolorida en el campo. Lo único que la mantenía en pie era la chispa de esperanza traída por el descubrimiento de la noche anterior: el acuífero existía. Esa verdad la arrastraba hacia un nuevo campo de batalla, donde la fuerza mental de la ciudad debía rendirse ante la disciplina física del interior. La jornada de Elena sería una guerra de desgaste. Primero, contra la inercia de la hacienda, luego, contra su propia ignorancia sobre la tierra. Sabía que debía actuar con urgencia, pero sin llamar la atención. La hacienda Esperanza llevaba años en duelo, y cualquier señal de resurgimiento sería percibida de inmediato por su vecino, el Barón de la Soja, cuyo imperio de monocultivo rodeaba su pequeña herencia como un cerco medieval. La supervivencia del agua dependía del silencio. La cerca de alambre de púas no separaba solo propiedades, sino filosofías de vida. De un lado, la urgencia silenciosa de Elena, buscando el valor en la tierra; del otro, la avidez insaciable del varón, que solo buscaba volumen y ganancia. Esa dicotomía plantea una cuestión esencial para nuestro tiempo, y para la travesía de Elena. El conocimiento técnico, sostenido por la ambición y el capital ilimitado, es realmente invencible frente a la sabiduría ancestral, la perseverancia y el respeto por los ciclos naturales. La búsqueda de un nuevo comienzo auténtico exige vencer la mentalidad depredadora,
Un desafío que requiere mucho más que suerte. La providencia llegó en forma de Mateo, un hombre que parecía estar hecho de la misma arcilla que aquella tierra. Había sido antiguo trabajador de don Emilio, vinculado a la Hacienda Esperanza por lazos más profundos que un simple salario. Mateo no era de muchas palabras. Transmitía su conocimiento a través de los gestos. Observó la bomba de agua rota no con la mirada de un mecánico, sino con la de un médico. Sintió la falla del motor. La humildad de Elena era su única moneda de intercambio. Cambió la arrogancia del conocimiento teórico por la entrega a la práctica intuitiva. Mateo le enseñó a escuchar el motor, a oler el diésel, a comprender que la paciencia es la herramienta más afilada de la agricultura. La reparación de la bomba se extendió durante horas. Cuando el motor finalmente rugió, expulsando el humo limpio de un trabajo bien hecho, el sonido fue más potente que cualquier aplauso de junta corporativa que Elena hubiese recibido en su vida. Esa pequeña victoria marcó su bautismo en el trabajo simple. Por primera vez, había usado las manos para crear, no solo para firmar documentos. Pero Mateo, con la sensibilidad de quien vive bajo constante amenaza, percibió la presencia de ojos invisibles. El sobrevuelo de una aeronave no tripulada, silenciosa y lejana, era la firma inconfundible del varón de la soja. El varón no creía en coincidencias. Sabía que el renacimiento de la Hacienda Esperanza significaba que el secreto de don Emilio estaba en juego. La vigilancia era constante. El varón, a través de informantes, ya había obtenido información. La hacienda de don Emilio poseía un potencial hídrico que amenazaba su dominio sobre las aguas subterráneas de la región. Poseía un fragmento de mapa, robado años atrás, que indicaba una parte del acuífero, pero era inútil sin el tramo final. Lo que el varón ignoraba era que Elena tenía el mapa completo. Y lo que Mateo sabía, pero dudaba en revelar, era que el varón había utilizado la presión financiera en el pasado para obligar a don Emilio a confesar la ubicación del manantial, provocando una tragedia silenciosa. La verdad oculta sobre la muerte del padre de Elena estaba directamente ligada al agua. La pregunta que flotaba era inevitable. ¿Qué vio Mateo en aquel tiempo que el varón intentó silenciar, y hasta dónde tendrá que llegar Elena para pagar el precio del conocimiento que heredó? El enfrentamiento no sería por tierras, sino por la verdad. Bajo la luz titilante de un farol, Elena y Mateo iniciaron la perforación en el punto señalado. No había maquinaria hidráulica, solo el sistema manual que Mateo había construido con chatarra y creatividad. Elena giraba la manivela, transformando la energía nerviosa de su vida urbana en fuerza productiva. Cada giro de la broca era un acto de redención, un corte con su pasado frívolo. El sudor caía. De pronto, el sonido cambió drásticamente. El roce seco de la tierra dio paso a un hueco profundo, seguido por un rumor de succión. El agua emergió, no como una inundación, sino como una promesa. Primero, unas gotas, luego, un flujo constante. El agua pura y cristalina empapó el suelo. El trabajo duro había sido recompensado. Elena no celebró con gritos, sino con el silencio solemne de quien comprende la magnitud de lo alcanzado. Aquella agua no era solo vida para la hacienda, era la prueba incontestable de que el varón estaba equivocado, y de que la Hacienda Esperanza tenía un futuro. La gran lección de este capítulo es clara. La vulnerabilidad se convierte en fuerza cuando va acompañada de humildad. Elena desmanteló el miedo urbano al rendirse ante la sabiduría de la tierra y de un mentor silencioso. El hallazgo del agua fue más que un triunfo agrícola, fue la validación de que el valor real reside en lo esencial, y que el trabajo sencillo es el camino más directo hacia la autonomía. La primera siembra no era solo un acto agrícola, era una batalla ideológica. Elena, armada con semillas orgánicas de granos antiguos, rústicos y nutritivos, seleccionadas cuidadosamente por Mateo, con la sabiduría de quien lee la tierra desde hace décadas, estaba trazando una línea en la arena. De un lado, el camino de la sostenibilidad y el respeto por los ciclos naturales, una apuesta por la resiliencia innata del suelo; del otro, la prisa y la agresión química del imperio del varón de la soja, cuya filosofía era dominar y extraer la fuerza del terreno.
Aquel primer hectárea era un manifiesto vivo. Representaba la antítesis de todo lo que el poderoso vecino defendía en su monocultivo de escala industrial. El cuerpo de Elena se convirtió en una herramienta de trabajo, calibrada no por plazos ni reuniones ejecutivas, sino por la luz del sol y la necesidad urgente de la tierra. Aprendió de Mateo a leer el suelo, a sentir la humedad bajo los pies y a entender el valor sagrado de la paciencia. Cada semilla enterrada era un sacrificio consciente de su antigua identidad corporativa, un voto de fe en la resurrección de la Hacienda Esperanza. Sus manos, antes suaves y acostumbradas a plumas y teclados, ahora estaban curtidas y manchadas, símbolo de una nueva y exigente entrega. La tierra dejó de ser una enemiga que debía venderse y se transformó en una aliada que exigía esfuerzo y respeto. El aroma de la tierra removida se convirtió en su nuevo perfume. En el mundo moderno, el agronegocio predica que solo el tamaño y la tecnología avanzada, sostenidos por subsidios químicos, garantizan la supervivencia y la rentabilidad. Pero Elena y Mateo, con sus semillas humildes y herramientas antiguas, desafiaban ese dogma fundamental. ¿Puede el método orgánico, ético y de pequeña escala competir en términos de resiliencia y valor real, nutritivo y ambiental, con la producción masiva y dependiente de químicos? La lucha de Elena era un microcosmos de la guerra global entre la sostenibilidad y la voracidad insaciable del mercado. El futuro de la Hacienda Esperanza dependía de demostrar que existe un valor intrínseco que no puede medirse únicamente por el rendimiento por hectárea. La ejecutiva dentro de Elena despertó, pero ahora servía a un nuevo maestro, la tierra y la supervivencia. Aplicó toda su inteligencia estratégica para analizar los patrones de vuelo del dron del varón y el ritmo de sus capataces. Mateo le enseñó los puntos ciegos del terreno, las zonas donde la topografía y la vegetación ofrecían cobertura natural para sus operaciones. Transformaron la hacienda en una fortaleza discreta, operando con astucia y conocimiento local, en lugar de fuerza bruta. Camuflaron la bomba de agua y sincronizaron la irrigación con los momentos de mayor ruido en la hacienda del vecino, disimulando así el sonido del motor. El varón estaba acostumbrado a aplastar la oposición con la fuerza bruta del capital y del miedo. No estaba preparado para la guerra de inteligencia sutil de Elena. La contravigilancia reveló un hecho crucial y devastador: los horarios de drenaje del varón. Elena descubrió los canales ocultos que vertían un cóctel tóxico de pesticidas y efluentes en un arroyo vital para la Hacienda Esperanza y la comunidad local. Ese vertido deliberado era el arma secreta del varón para garantizar la sumisión de los pequeños agricultores mediante la contaminación del único recurso que no podían controlar, el agua superficial. Esa prueba irrefutable elevó el conflicto de una disputa territorial a una cuestión de justicia ambiental. Elena, con el apoyo silencioso de Mateo, comenzó a documentar el crimen con precisión, construyendo un dossier que, de ser revelado, paralizaría la operación y el imperio del varón. La Hacienda Esperanza se estaba convirtiendo en el cuartel general de la resistencia ética, con Elena asumiendo el papel de una activista inesperada. Las fotos descoloridas revelaron una historia de amor, compromiso y tragedia. La mujer, la madre de Elena, no había simplemente desaparecido ni muerto por causas naturales, estaba profundamente implicada en la lucha de don Emilio contra el varón. Una de las fotos mostraba un panfleto antiguo de protesta, organizado por los tres, contra el primer intento de expropiación. La última y más perturbadora imagen, parcialmente rasgada y manchada, mostraba un momento de violencia explícita en la frontera, el varón y sus hombres obligando a don Emilio y a la madre de Elena a retroceder bajo amenaza. El silencio de Mateo y don Emilio era un peso de décadas. La verdad era que la madre de Elena no murió por enfermedad, sino en un accidente brutal forjado por el conflicto con el varón. El trauma llevó a don Emilio al aislamiento, consumido por el dolor, y el deseo de proteger a su hija del mismo destino lo empujó a enviarla a la ciudad. La deuda de la hacienda no era solo económica, era el costo del silencio impuesto por el miedo y el luto. ¿Cuál es el secreto final que Mateo guarda sobre el destino exacto de la madre de Elena? ¿Y cómo usará Elena esa verdad, ese dolor heredado, para vencer al hombre que destruyó a su familia y trató de robarle su historia?
El pasado de dolor se había convertido ahora en su arma final, el motor de su lucha. La escena es la culminación de la siembra. El clima es tenso. El varón de la soja, por primera vez, aparece sin vehículo, bajando de su coche de lujo, vestido con un traje impecable que contrastaba violentamente con la tierra manchada en la ropa de Helena. Caminó lentamente hasta la cerca, acompañado por un capataz intimidante. El varón ya no podía ignorar el resurgimiento de la hacienda Esperanza ni la persistencia del cultivo. Cruzó la distancia hasta la cerca. Por primera vez, intentó invadir el campo, moviendo el alambre de púas con el pie. Era un acto de dominación sutil, una amenaza silenciosa. Helena, en medio de su campo recién sembrado, dejó de trabajar. Miró al varón sin retroceder. Ignorando la presencia del capataz y el traje del varón, Helena tomó el recipiente con el agua contaminada que había recogido del arroyo. Caminó lentamente hacia la cerca, el suelo agrietado bajo sus pies. Levantó el recipiente a la altura de los ojos, y sin pronunciar una palabra, hizo un gesto lento y deliberado. Derramó el agua sucia de nuevo en la tierra, justo frente a los zapatos lustrados del varón. No fue un acto de ira, sino una advertencia calculada. Ella tenía las pruebas de su crimen, y el juego había cambiado. El varón, leyendo su mirada y comprendiendo el significado de aquel gesto, ella lo sabía todo, se detuvo en seco. Había encontrado a una adversaria que no podía comprar, intimidar ni subestimar. Retrocedió, pero el odio congelado en sus ojos era la promesa de que el enfrentamiento final estaba cerca. Helena había sembrado las semillas de la esperanza y de la justicia. La lección fundamental es que la fuerza nace de la verdad. Helena descubrió que la defensa de su tierra era inseparable de la defensa de su propia historia y de la memoria de su madre. El coraje para enfrentar al varón no surgió del odio, sino de la conexión indestructible con el suelo que cultivaba y con la historia familiar que finalmente comprendió. El renacimiento exige enfrentar el trauma del pasado y usar ese dolor como combustible para el futuro. El campo le concedió a Helena el agua y la semilla, pero ahora exigía el precio de la paciencia. La sequía prolongada y atípica era el arma más cruel del varón de la soja, una amenaza que sabía usar para forzar a los pequeños propietarios a la ruina. La hacienda Esperanza, con su nuevo manto freático, resistía. Helena y Mateo operaban el sistema de riego con la precisión de cirujanos, racionando cada gota, entendiendo que la supervivencia dependía de la gestión inteligente, no del despilfarro impuesto por el imperio vecino. La presión no era solo climática, era también financiera. El varón había usado sus contactos para acelerar el proceso legal de expropiación, alegando deuda y abandono. El plazo final se agotaba. Helena se vio acorralada entre la furia del clima y la frialdad de la ley. La cosecha no sería solo un éxito agrícola, sería el único escudo contra la toma forzada de la tierra. El perdón requiere tiempo, pero la justicia exige acción. Después de toda la lucha, de todo el esfuerzo físico y mental, la pregunta final flotaba en el aire. ¿Podrán el sacrificio y el dolor heredados transformarse en una fuerza capaz de derribar un poder que se creía invencible? La hacienda Esperanza necesitaba más que agua para salvarse, necesitaba una redención que liberara a Helena del trauma de su pasado familiar. La victoria solo sería completa si la verdad salía a la luz. Mateo, con el alma aliviada por el peso que finalmente se quitaría de encima, reveló la magnitud total del crimen del varón. La tragedia de la madre de Helena había sido un asesinato disfrazado de accidente. El varón, amenazando a don Emilio con incriminarlo y hacerle perder a su hija, impuso el silencio y el exilio de Helena. El dinero de la deuda que el varón pagó no fue una ayuda, sino un precio de sangre para encubrir su crimen. Esa revelación no quebró a Helena, la moldeó. El amor de su padre, disfrazado de abandono, fue el mayor acto de protección que pudo ofrecerle. El varón estaba a punto de enviar al oficial judicial. El tiempo era escaso. Fue entonces cuando Mateo reveló la última pieza del rompecabezas, un plan de don Emilio para un sistema de riego ancestral que aprovechaba la inclinación natural del terreno y pequeños diques de tierra.
Una técnica milenaria que maximizaba la eficiencia hídrica en condiciones de sequía, algo que la tecnología moderna y arrogante del varón jamás reconocería como viable. La única debilidad, requería una operación continua y manual durante toda la noche para completarse antes del amanecer y de la llegada del mandato judicial. La lucha por el riego se convirtió en una misión de venganza y justicia. Sabían que si la cosecha fracasaba, el varón vencería en todos los frentes. El plan exigía que Helena usara su último recurso de inteligencia corporativa. Envió, a través de un débil punto de señal, un mensaje codificado a su abogado en la ciudad, adjuntando parte del dossier con las fotos y las pruebas del agua contaminada. Ese mensaje era su red de seguridad final. ¿Actuará la ley de la ciudad a tiempo para impedir la acción del varón? ¿Y qué ocurrirá cuando el varón descubra que Helena no solo sobrevivió a la sequía, sino que también lo incriminó con pruebas irrefutables? El amanecer trajo consigo la esperanza y el peligro. En el preciso instante en que los últimos canales fueron abiertos y el sistema de riego ancestral comenzó a funcionar perfectamente, se escuchó el sonido de coches acercándose. El oficial judicial y el varón de la soja, acompañados de su comitiva de matones, llegaron a la hacienda Esperanza. Lo que el oficial vio no fue una finca arruinada y abandonada, sino una cosecha vibrante, rescatada por un trabajo ingenioso. El cultivo de granos antiguos, orgánicos, exhalaba vida. Helena, con la dignidad que la tierra le había otorgado, no presentó recibos, sino el dossier completo, las fotos, el testimonio escrito de Mateo y la prueba de la contaminación del agua. El poder del varón se derrumbó ante la fuerza de la evidencia. El oficial judicial, conmocionado por la gravedad de las acusaciones, no ejecutó el mandato de desalojo, abrió una investigación penal contra el varón de la soja. La hacienda Esperanza no solo sobrevivió, derribó la tiranía vecina. La lección final del viaje de Helena es la más profunda. El renacimiento no es una huida, sino un regreso a la esencia. Descubrió que su herencia no era una finca, sino un propósito, usar su inteligencia para defender la vida y la verdad. Encontró su lugar en la tierra, demostrando que el trabajo ético, cuando se une a la estrategia, es el poder más revolucionario. La verdadera cosecha de Helena fue el perdón hacia su padre y la paz en su propio corazón. El varón fue confrontado. La verdad fue revelada. Helena y Mateo continúan su camino, ahora no solo como agricultores, sino como guardianes de la hacienda Esperanza y de su filosofía. ¿Qué ocurrirá con el vasto imperio del varón? ¿Y cómo usará Helena su nueva fuerza para construir una comunidad sostenible? Si esta épica historia de redención te inspiró y deseas acompañar la próxima fase del renacimiento en el campo, suscríbete ahora. Deja tu me gusta y comparte esta historia de coraje. La lucha por la tierra y la verdad continúa, y tú eres parte de ella.